Bueno, pues volvemos a contar con la presencia de Mariola Díaz Cano en nuestros estudios y, como no, para hablar de libros. Pero en esta ocasión nos vamos a ir unos años atrás, incluso podríamos decir que vamos a recordar esa literatura que nuestros padres leían, que nosotros hemos leído en nuestros años jóvenes y que tanto como niños como adolescentes hemos disfrutado. Para ello incluso tenemos testimonio visual de estos libros que marcaron nuestra infancia. Pues bienvenida, Mariola, otra vez. Pues buenos días y muchas gracias por invitarme. Pues vamos a hablar de estas curiosidades que conservas estupendamente y que nos han transportado a nuestros años de infancia, o como se dice ahora, de prepavo, porque estos libros, tanto los 5, los Hollister, los 7, eran libros que leíamos cuando empezábamos a ser un poquito más mayores. Incluso tenemos una curiosidad que vamos a empezar a hablar por ella, que es de Guillermo Detective, que es literatura que leía tu padre, ¿no? Sí, Cuéntanos un poquito. vamos a ver, bueno, buenos días a todos, y es que hoy vamos a hacer una sesión de nostalgia. Yo creo que básicamente nos vamos a meter un poquito... En vez de regreso al futuro, regreso al pasado. Regreso al pasado, porque en estos tiempos igual a muchos nos ha dado por recordar, pues, estos tiempos tan feos. Seguro que muchos hemos echado la vista atrás y nos hemos acordado, o hemos tenido tiempo en casa y hemos hablado con los abuelos o con tal, y pues qué leías, por qué no leías y tal. Hemos tenido tiempo para leer y efectivamente. Así que sí, vamos a repasar más o menos un poco nuestras lecturas. Las lecturas que hacían nuestros padres, y que algunos, porque todavía están por ahí, los mayores, y seguro que algunos sí recuerdan esta serie de Guillermo, Guillermo el Travieso. Guillermo, este es un título de los veintitantos que hay, de la autora inglesa británica Ruth Mark Crofton, que era coetánea de Enid Blyton, o Enid Blyton, como decimos aquí, que nos vamos a poner los ingleses y decimos Enid Blyton, pero si nos ponemos españoles decimos Enid Blyton. Y son coetáneas, Ruth Mark Crofton y Enid Blyton son coetáneas, y escribían en los años 40, 50 esta serie de libros. Ruth Mark Crofton creó a Guillermo, que era un niño de familia más o menos burguesa, que era muy travieso, tenía una pandilla de otros 4 amigos y un perro, y la liaban pues por ahí, por esos pueblos de Inglaterra, y dando disgustos a los padres. Esto lo leía mi padre, mis tías, y seguro que hay por ahí algún lector que los recuerda. Hay nuevas ediciones ahora también, pero esta en concreto tiene 40 años, así que damos fe de que, en fin, y esta la leía yo, o sea que esta es del, pues, primeros de los 80, o sea que bueno, ajustemos. Los de Enid Blyton yo creo que es la escritora más conocida británica de literatura infantil y juvenil. Fue la creadora sobre todo de los 5, que son bueno, yo que sé, habrá 50 no, pero veintitantos sí. Creó a los 5, a los 7 secretos, muchos más, y luego creó también esta serie, que este es el quinto título, que se titula Claudina en Santa Clara, pero escribió 2 series, del Colegio de Santa Clara y del Colegio de Torres de Malory. Ahora tienen nuevas ediciones, les han dado la vuelta a las ilustraciones, en fin, las han adaptado para la gente joven de hoy. Y tanto los 5, los 5 también los han hecho para infantiles, los han adaptado en versiones infantiles, y también tienen nuevas ilustraciones y demás, y estas son las originales de la época de los 80. Entonces, son muy divertidas. Bueno, los 5 sobre todo,
siguen el esquema de una pandilla de 5 niños, bueno, 5 no, son 4 niños y un perro. Y un perro. Y entonces, y con una particularidad, uno de los personajes de los 5, que era George, era una niña, se llamaba Georgina, pero quería que la llamaran George. Entonces, bueno, pues tiene su punto de adelanto, su punto de, en fin, de modernidad. Y luego las historias de Santa Clara y de Torres de Mallory, de los colegios, pues eran también muy divertidas porque las protagonizaban niñas que estaban en colegios internos, los de Santa Clara y Torres de Mallory, y les pasaban 50.000 aventuras con las profesoras, con la gente que trabajaba en el colegio, entre ellas mismas, se formaban pandillas, estaba la buena, estaba la mala, estaban las fiestas con refrescos de jengibre, con tártara de manzana, en la piscina por la noche, bueno, sí, eran maravillosas, eran muy entretenidas, y ahora se pueden encontrar en versiones, en compilaciones, los 6 títulos de Santa Clara y los de Torres de Mallory. Están en un tocho, los han puesto en una recopilación y se pueden encontrar todos juntos. Así que, y bueno, lecturas ideales. Ideales. A la vez también estaban los Hollister, también, otra pandilla de amigos. Esta vez es un escritor, Jerry West, que era el seudónimo de Andrew Benson, pero bueno, se le conocía por Jerry West, y también tiene varios títulos, y también eran 5 niños y les pasaban un montón de aventuras, por ejemplo esta y los Hollister y el Tesoro de Puerto Rico, pero también es una colección muy, muy grande, y siguen el mismo esquema de aventuras y de pasarlo bien, misterios, en fin, todo. ¿Quién no recuerda de nuestra época, quién no recuerda esta portada? Sí. Porque esta portada de los 5 se escapan era, vamos, de ir a la biblioteca, o si teníamos la suerte de que nos lo regalaran en algún cumpleaños, o nosotros regalarlo en algún cumpleaños, pero yo creo que los 5 marcó nuestras primeras lecturas un poco más maduras, no los típicos cuentos de... Sí, los cuentos de hadas, de los cuentos de hadas pasamos a esta literatura. Sí. Yo recuerdo que le decía que empecé a leer, los primeros cuentos que empecé a leer fueron los de Celia. Sí, efectivamente. A ver, aquí, porque hemos hablado de 2 autoras británicas, pero aquí teníamos a Elena Fortune. Elena Fortune era creadora de Celia, los libros tan maravillosos de esa niña tan estupenda, que también le pasaban muchísimas cosas. En esa época de los años 50, que también son completamente distintos, está muy bien para hacer una lectura, porque ahora ya con el paso del tiempo se ve que puedes hacer son estudios sociológicos, y se puede ver, para aprender sobre la España de aquella época, los libros de Celia son maravillosos. Tengo por ahí, no me los he traído, pero hay por ahí alguno. Y a la vez estaba, pues eso, era coetánea también de eso, de Enid Blyton o de Rick Crofton, pero cada cual estaba en su sitio, y está muy bien ahora para conocer cómo se vivía en aquella época y, pues bueno, cómo era la gente entonces. Y pasamos, porque esta colección seguro que... Esta colección es de, bueno, tenemos aquí la editorial, la todopoderosa editorial Bruguera, que era la dueña y señora de, bueno, todo lo que se publicaba en los años 70, 80, incluso antes, Editorial Bruguera empezó en los años 50 y se vino, bueno, yo creo que editaba todo lo que había en juvenil, en infantil, todo. Y esta colección, que es la de historias, selección de historias, reunía, pues no sé, muchísimos títulos clásicos, Esther de Julio Verne, Dueño del Mundo, pero hay un montón. También de Sissi, La Isla del Tesoro, bueno, lo que queráis, Viaje al centro de la Tierra, todo. Cogía los, no sé, de todos los clásicos que se pueda ver, y seguro que esto lo hemos regalado y nos lo han regalado. Así que, además, también estaban ilustrados, también, y bueno, pues tenía, o sea que estaban, bueno, te los leías y además veías las ilustraciones, con lo cual estaban también muy entretenidos. Y bueno, yo creo que esto es un clásico, seguro que hay nuevas ediciones porque se siguen vendiendo. Esto tampoco pasa de moda.
Y luego hemos ya pasado vamos, de esto, pasamos un poco a lecturas un poquito más... Nos vamos allá a la preadolescencia, el prepavo de los niños de ahora, de la preadolescencia y la adolescencia de los que fuimos adolescentes y preadolescentes en los 80. Entonces tenemos dos clásicos. Uno es este, que, bueno, la autora es Judith Kerr, que murió hace unos años, era escritora e ilustradora, y bueno, que se titula Cuando Hitler robó el conejo rosa, perdón, que bueno, ya con el tiempo es un clásico ya de la literatura juvenil y sobre todo está muy bien porque puede acerca a los más jóvenes al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo al tema de la Alemania nazi, porque la autora, Judith Kerr, salió en los años 30, tuvo que salir de Alemania cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Y entonces está contada, es una historia autobiográfica, pero contada desde el punto de vista de ella cuando niña. Entonces está muy bien. No es una Ana Frank, no es el diario de Ana Frank, y tiene otro tono, pero está muy bien para acercar ahora, a las generaciones de ahora, cualquier cosa viene bien para, y si es buena literatura como esta, viene bien para acercarla también a esos momentos históricos tan importantes, ¿eh? Este, ya digo que se ha hecho un clásico con el tiempo. Y luego nos vamos a un clásico atemporal. Este ya no va a ser clásico siempre, que es La historia interminable del escritor alemán Michael Ende, que firmó títulos como este o como Momo, que también es un clásico de esa literatura juvenil de los 80, pero La historia interminable yo creo que todo el mundo la conoce, la ha visto en su versión de cine, y si no, ya la está viendo, o mejor, mucho mejor, leyendo, porque en su edición original, ahora por supuesto con el paso del tiempo han hecho 50.000 ediciones nuevas, ¿no? Pero esta es la primera de la editorial Alfaguara y bueno, tiene la peculiaridad de que en su día sorprendió mucho porque está escrita en dos colores, ¿eh? Las fuentes están escritas en dos colores porque la narración va transcurriendo en dos épocas, en dos momentos. Todo el mundo yo creo que más o menos conoce la historia, sí. Y entonces pues en su día era muy llamativo porque te ibas saltando de un mundo a otro con los colores de las fuentes, con la tipografía. Entonces a mí me resultó muy... yo luego con los años no soy de literatura fantástica ni de ciencia ficción, pero sí que en su día, en su momento, porque como pasa siempre con la lectura, es según cuando te la leas, según la edad que tengas cuando la leas. Pero seguro que La historia interminable la lees siendo mayor y sigue siendo maravillosa, ¿eh? Te guste o no te guste la fantasía, sigue siendo una historia maravillosa porque Michael Ende supo llevarnos y supo crear unos mundos y una historia que yo creo que ya no pasa el tiempo. Es atemporal. Es atemporal. Ya, eso ya... Ahora le sacan un significado que a lo mejor nosotros cuando lo leímos sí. no lo veíamos tan claro. Exactamente, pero en fin, con la literatura también pasa eso, que con el tiempo pues lo que permanece y es lo bueno. Entonces quiero decir que, bueno, luego también, oye, igual hay gente que se ha leído La historia interminable y ha dicho, esto es un aburrimiento. Hay de todo, es igual que el Quijote, que hablábamos antes. Es igual que el Quijote, que hablábamos, que el Quijote, pues hay que tener ganas, ¿eh? Y es el clásico de la literatura universal por excelencia, pero yo creo que el de Michael Ende, o Michael Ende en sí, pues es un clásico. No solo fue en esa época, que fue cuando sacó este libro, en los 80, sino que ya, pues eso, 40 años, casi 50 después, está siempre en lo más arriba.
y yo creo que hemos dado un repaso bastante bueno. Al pasado. ¿No? Al pasado, al pasado. Pues muchas gracias una vez más por trasladarnos en esta ocasión a esos años donde comenzábamos esas lecturas que para nosotros era nuestro Instagram o nuestras redes sociales, porque luego era lo que comentábamos entre los amigos. ¿Te has leído el último? ¿Te has leído? Y tal, ¿y qué ha pasado? Era las redes sociales de nuestras épocas. Sí, estos libros nos enseñaron a leer, ¿eh? Yo creo que todos en su momento, y según pasaba el tiempo, según los años, según la edad, íbamos cogiendo esas lecturas y yo creo que nos marcaron todas, efectivamente. Pues muchas gracias. Pues a vosotros. Bueno, si metemos los cómics nos vamos a